Efesios, el capítulo 4, el versículos desde el 13 al 16 es lo que iniciamos el día de ayer, que era nuestra tercera parte. Ahora la hemos dividido en otra más porque no logramos terminarla, que tiene que ver con el que nosotros desarrollemos esta convicción de que el Señor ha puesto sobre nosotros ministros que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, preparó durante toda su vida hasta que vinieron a Cristo y los donó a la iglesia para que puedan ejercer un ministerio específico dentro de la obra del Señor. Y dijimos que eran 4 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Los 2 primeros ya finalizaron su forma física en este mundo, aunque todavía le continuamos aceptando su autoridad sobre nosotros a través de la doctrina que nos han dejado a través de la palabra del Señor. Pero están los otros los dos últimos, evangelistas y pastor maestro, que todavía están entre nosotros y que todavía el Señor sigue utilizando para el crecimiento de la obra del Señor. Necesitamos desarrollar esta convicción en nuestra vida, que el Señor ha asignado personas que Él dotó y Él ha donado a la iglesia para nuestro beneficio personal. El Señor les ha asignado una meta, y eso es lo que veíamos el día de ayer. El Señor les ha asignado una meta después de definir realmente qué es lo que ellos tienen que hacer con cada uno de los miembros de la congregación a la cual han sido asignados, que es la de perfeccionar a esos santos que el Señor ha puesto al cuidado de ellos, tratando de involucrarles para enseñarles y capacitarles para que aprendan a hacer la obra del Señor. Así que la tarea es involucramiento que el Señor les ha dado, y la meta es de llegar a estas personas al conocimiento del Hijo de Dios y la unidad de la fe que pueden tener, para llegar al punto de desarrollar a un hombre perfecto, una persona perfecta, madura, que llegue al estándar exigido por Dios, la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora nos corresponde entonces estudiar lo que es el propósito de ese trabajo arduo que el Señor ha dejado a estos ministros que el Señor ha puesto sobre la iglesia para beneficio de la obra del Señor. Así que voy a dar lectura, versículos 13 al 16 del capítulo 4 de Efesios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios bendiga su palabra. Como dije ayer, hablamos de la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo hablamos el día de ayer, que es la meta que Dios exige a los pastores maestros, a los pastores evangelistas, que el Señor ha puesto sobre la iglesia. Y eso es lo que el Señor va a demandar de nosotros. Si hemos hecho esto, de llevarles a la meta del Señor exigida sobre nosotros. Pero esa meta tiene un propósito de parte de Dios.
versículos del 14 al 16 nos dicen cuál es ese propósito que el Señor ha establecido para exigirnos esta meta a todos aquellos que hemos sido dotados por el Señor y donados a la iglesia para edificación, para la perfección de los santos, o el perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Y esto se encuentra en el versículo 14 específicamente, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En primer lugar, el propósito tiene que ver con alcanzar madurez, crecimiento. Aquí habla de niños fluctuantes, y está tomando esta figura física de una persona que inicia en este mundo y que por su falta de experiencia, su falta de crecimiento físico, tiene ciertas o muchas cosas de las cuales pueden hacer presa fácil de esa persona. No ha desarrollado todavía la capacidad de discernir entre quién es una persona buena y cuáles son sus intenciones, para poder actuar de la forma correcta. Ese es el tipo de persona que está describiendo aquí. Y lo que el Señor desea no es que seamos así como ese que está describiendo aquí, sino que ya no seamos. Es decir, el apóstol Pablo está expresando que todos nosotros, cuando venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, somos niños fluctuantes. Eso es lo primero que sucede en nuestra vida. Usted y yo, cuando creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, iniciamos una vida nueva en Cristo. Y eso nos hace niños espirituales, niños fluctuantes, niños que estamos para que otros nos enseñen y nos hagan visualizar realmente qué es lo que Dios quiere que hagamos. Que nos enseñen a alimentarnos, que nos enseñen a caminar, que nos enseñen a pensar, a tomar decisiones, que nos enseñen a dirigirnos de una forma apropiada, a vivir de tal forma que no pensemos que es para nosotros, sino que es para Dios. Y eso es lo que realmente somos todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Llegamos a ser niños espiritualmente, niños fluctuantes. Y eso de fluctuantes es que variamos, que no tenemos estabilidad, sino que a veces estamos de buenas, a veces estamos de malas, de bajón, de depresivos, molestos. Cualquier cosa nos distrae, nos cambia de perspectiva, y eso somos todos nosotros los que hemos venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el deseo del Señor es que usted y yo no nos quedemos ahí. El deseo del Señor es que usted sobrepase ese nivel de vida. Esto es lo primero que el Señor quiere que usted haga en su vida. Pero Él sabe de que un niño no puede lograrlo por sí mismo si no tiene la ayuda de sus padres, si no tiene la ayuda de los mayores, de los adultos, para que le inculquen todas estas cosas necesarias para su crecimiento saludable, no solamente físico, sino también mental, académico, pero también espiritual, que pueda recibir valores morales para poder desarrollarse de una mejor forma y ser útil en esta sociedad. Entonces, lo que el Señor ha puesto como propósito para los pastores, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas, que ha dotado y donado para la iglesia, para la edificación de la iglesia, es que hagamos este trabajo de
llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos todos los santos a ser varones perfectos, personas maduras, por causa de estarles perfeccionando en esto, remendando, poniéndoles el yeso para inmovilizarlo, quebrarle la patita y volver a vendarle para llevarlo cargado a esa ovejita. El Señor nos ha puesto para hacer este trabajo que a veces se ve malo, feo, duro, demasiado agresivo contra una oveja en especial, pero que al final de cuentas trae este fruto que el Señor ha establecido. Y eso es lo que nosotros, digo nosotros en el sentido de que su persona está llamada por el Señor a ser un pastor de la iglesia y ser uno de estos personajes que el Señor ha dotado y donado a la iglesia para ejercer este ministerio. Y el Señor nos ha colocado para esto específicamente, para que usted deje de ser un niño, para que usted deje de ser variable, de que ya no se sabe con qué pie se levantó, así dicen algunos, ¿verdad? Se levantaron con el pie izquierdo y entonces andan mal encarados, andan molestos, que ni saben ellos ni por qué, pero que se sienten mal, y espiritualmente muchas personas andan así, que uno tiene que tener mucho cuidado, andar con sus pinzas para poder tratarles y poder ayudarles, porque aunque saben que necesitan ayuda, no dejan que el pastor les ayude. Y esa es la tarea que tenemos nosotros, de que usted salga de ese primer nivel, de ser un niño fluctuante, un niño que aunque quiere hacer sus cosas, su pensamiento no puede andar por la vida solito con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de razonamiento, porque cualquiera puede hacerle a usted presa fácil, porque todavía no ha desarrollado el pensamiento profundo de la doctrina de la palabra de Dios. Lo que le hace a usted dejar de ser un niño fluctuante es dejar que estos ministros que Dios ha puesto sobre su vida puedan desarrollarle, tomarle de la mano y llevarle al punto en que usted comience a experimentar forma de vida diferente, que usted comience a pensar de una forma diferente a la que la gran mayoría en este mundo tiende a pensar, que nosotros podemos solitos, que nosotros somos capaces de desarrollar nuestra vida como nosotros creemos conveniente, que nadie tiene que venir a meterse en nuestra vida. Esos son pensamientos humanos que la gente desarrolla, pero que revela que es un niño fluctuante todavía. Y en ese sentido, Dios nos ha puesto a nosotros para ministrarle y para hacerle desarrollar esta otra forma de vivir para el Señor. Forma que se consigue a través del perfeccionamiento, a través de la enseñanza de la doctrina, a través de tomarle de la mano y llevarle hacia los lugares que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hijos. Y eso es la función del pastor. La función del pastor es de guía espiritual. Es de que él toma a sus ovejas y las lleva a delicados pastos, a aguas tranquilas, para que puedan beber de esa agua, alimentarse, estar protegidos de los lobos y de los que puedan acecharle, también corregirle su camino, porque puede separarse demasiado y hacerle regresar al camino correcto. Para eso están los pastores en las iglesias. Pastores dotados por el Señor, pero también donados a la iglesia para hacer este ministerio. Y desde mi punto de vista como pastor digo, no es una tarea fácil, mis hermanos.
Algunas personas, yo sé, tienen un pensamiento de que los pastores son pastores porque no hallaron otra profesión que hacer. Y hasta hay otros muy sarcásticos que hasta dicen de que los pastores son demasiado vivos, en el sentido de astutos, porque han tomado esa posición, porque ahí ni se hace nada, ahí simplemente se beneficia uno del dinero de la gente. Y esos son pensamientos pecaminosos, realmente gobernados por Satanás, porque realmente la tarea del pastor es una tarea mucho más delicada que cualquier otra profesión. No estamos tratando simplemente con personas, no estamos tratando simplemente con cosas, estamos tratando con la vida espiritual de cada uno de los que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Estamos tratando con cosas tan delicadas que tienen que ver con las repercusiones en el cielo, en la eternidad, y necesitamos desarrollar cierto carácter espiritual para poder hacer este ministerio, pero también estar conscientes de que nosotros solos no podemos hacer esto sin la dependencia del Espíritu Santo, sin estar tomados de la mano del Señor, y nosotros al mismo tiempo estarnos nutriendo, alimentándonos de su palabra, tomándonos fuertemente de su mano para hacer este ministerio. Digo esto porque algunos tienen apatía o desconfianza de dejarse guiar por su pastor o por sus pastores, porque todavía tienen ciertos pensamientos, pecaminosos, satánicos, en cuanto a la persona del pastor, que es un aprovechado, que va a tratar de sacarle el dinero, que realmente es una persona que anda detrás de algo más, no se sabe qué, pero hay algo más que se debe de cuidar la persona, y eso le hace no dejarse ministrar de la forma correcta. Ese otro pensamiento de que yo puedo vivir mi vida como yo quiera y a mí nadie me tiene que decir cómo hacerlo, es otro de los pensamientos pecaminosos que no dejan a los pastores hacer el ministerio que Dios nos ha puesto a hacer. Y el Señor va a demandar de nosotros, nosotros los pastores, si hemos hecho o no hemos hecho nuestro trabajo, nuestra función con la iglesia, con la congregación que el Señor puso a nuestro cuidado. Pero también Dios le va a demandar a usted, mi hermano. Si usted no se deja pastorear, si usted no deja que su pastor se meta en su vida, que busque en usted cómo ayudarle para crecer, darle las herramientas necesarias para salir adelante de las circunstancias difíciles que usted vive. Esto del ministerio pastoral no es solamente de predicarle la palabra, de enseñarle la palabra de Dios, y que solamente se hace en la iglesia, en el templo. Es un asunto, es un ministerio que va más allá de lo que usted puede quizás tener en mente. Es el hecho de que usted deje entrar a esa persona que Dios ha puesto en su vida para ministrarle en su vida personal. No solamente en las cuestiones espirituales, sino en sus problemas personales de carácter, que usted deje que esa persona actúe en su vida, permita que esa persona le aconseje y sea claro con usted que usted necesita hacer cambios en su vida, en su forma de expresarse, de tratar a las personas, pero también que le deje entrar en sus problemas matrimoniales, para que él pueda establecer cómo puede ayudarle para mejorar su situación matrimonial, que le deje entrar en sus problemas familiares con sus hijos o con sus padres, que esta persona pueda tener el acceso para poder conocer el ambiente en el cual usted vive y que le está obstaculizando el crecer espiritualmente saludable, que usted le permita conocer sus problemas laborales, que esa persona pueda estar enterada de cómo usted está enfrentando su vida laboral y cuáles son los problemas
problemas que usted tiene que enfrentar allí, para que pueda darle herramientas para salir de esas circunstancias. Pero también que usted le muestre y le deje entrar en estas situaciones que normalmente uno no comenta con nadie porque se las reserva para uno mismo. Y hablo de esos pecados no evidentes, pero que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual. Y son pecados individuales, pecados que nadie más se entera de lo que hacemos, pero nosotros los tenemos aquí y que están obstaculizando. Y es bueno dejar entrar a este tipo de personas que el Señor ha puesto sobre su cuidado para que puedan ayudarle, para que puedan apoyarle. El Señor para eso nos ha puesto. Y yo digo, si las iglesias realmente dejaran que sus pastores entraran en sus vidas, las iglesias serían saludables espiritualmente hablando. Tendríamos un tipo de congregaciones totalmente diferentes. Porque mientras más dejamos que estas personas que Dios ha dotado y ha donado a la iglesia que hagan en nuestra vida, mejor será nuestro caminar diario con el Señor. Pero la gran diferencia con la realidad es realmente asombrosa, porque la gente, en lugar de dejar entrar al pastor a su vida, a su entorno, a sus problemas y a su pecaminosidad, se cierran, no quieren nada que el pastor haga en sus vidas. El pastor es bueno para predicar, para enseñar y nada más, y que se quede ahí en el templo, porque nadie más lo quiere en sus vidas. Y gracias a Dios, porque no son el 100% de la cristiandad. Pero sí, en estos tiempos modernos, la gran mayoría de personas están cerradas a el ministerio que pueda realizar el pastor que Dios ha colocado sobre la congregación. Muchas más personas no desean que su pastor esté enterado de su vida. Le esconden las cosas para que el pastor no responda ante esto. Permítanme un momento, que se me está acabando la batería y tengo que conectarla a la computadora, pero bien, ya está. Gracias por permitirme levantarme. Pero digo, este es uno de los grandes problemas actuales. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué las iglesias no dejan de ser niños espiritualmente hablando? Porque realmente no dejan que su pastor, sus líderes, sus ministros que Dios ha dotado y donado a la iglesia, no tienen la oportunidad, porque sí tienen la capacidad, pero no tienen la oportunidad de entrar y tratar sus problemas, sus dificultades, de estar lidiando con ustedes día a día en oración, clamando al Señor por ustedes, que ese es nuestro trabajo, hacerle crecer, para que usted ya no sea un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, dice ahí el pasaje. Y esto tiene que ver con la fluctuación de ese niño. Cualquiera puede llevarle a cualquier lugar engañado, mostrándole algo que le atraiga, puede endulzarle el oído y simplemente seguir a esa persona, porque está como ese barco que no tiene timón y que anda simplemente a donde el viento le sopla para que pueda avanzar. Y así son este tipo de personas. Y usted puede verlas claramente en este tiempo, distinguir a este tipo de personas que mientras están bien en una congregación, mientras se sienten amados en una congregación, mientras nadie hace algo de señalarle, de criticarle, de hacer algo en lo cual se sientan incómodos, están allí en la congregación y están gozándose de todo. Pero media vez sale un pelo en la sopa, desaparecen de la iglesia y se van para otra, porque dicen de que esa iglesia no les gusta por esto y por lo otro, y se van a otra y permanecen el mismo tiempo mientras pueden sentirse bien, y cuando algo sucede nuevamente vuelven a cambiar a otro lugar.
no tenemos ese tipo de personas también, en el sentido de que andan siguiendo predicadores y no pastores. Me explico en esto. Me gusta la predicación de alguien, entonces yo trato de escuchar a esa persona, porque me gusta como lo dice, pero no busco a alguien que me pastoree, alguien que me cuide, alguien que pueda tratar mis problemas. Y ese es otro de los aspectos de los vientos de doctrina. Nos gusta simplemente que nos hablen al oído y que podamos nosotros estar contentos porque tenemos picazón de escuchar, comezón de oír, pero realmente de no ser tratados. Y de eso existe muchísimo en estos días. Y necesitamos nosotros desarrollar esta convicción que el Señor ha puesto en su palabra y que ahora el apóstol Pablo, por medio de su carta a los Efesios, nos está exhortando a que debemos de someternos a nuestros ministros que Dios ha puesto sobre nosotros para cuidarnos. Es necesario que usted reconozca a su pastor o a sus pastores para que ellos puedan desarrollar el ministerio que el Señor les ha puesto a hacer. Son personas comunes y corrientes como cualquier otro cristiano, pero especiales en el sentido en que el Señor les apartó para hacer este ministerio. Les capacitó no en un seminario únicamente, sino en el seminario espiritual celestial, el divino. El Señor da su respaldo a esta persona. La persona no es solamente el hombre físico que usted puede ver, sino es el respaldo de Dios obrando a través de esa persona. Y por eso hay que respetarle, por eso hay que considerarle, hay que apreciarle, porque el Señor a través de esa persona quiere obrar en nuestra vida. A través de esas personas el Señor quiere desarrollar nuestra vida espiritual. Algo importante que quiero terminar diciendo sobre esto es que el crecimiento espiritual que usted puede ver en el versículo 16, que todo el cuerpo va creciendo unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, el crecimiento espiritual de un cristiano, de un hijo de Dios, está directamente ligado a su ministro. ¿Sí? El creyente, el santo, como dice aquí el Señor que nos llama a cada uno de los miembros de la iglesia, el crecimiento de ese santo, de ese hijo de Dios, de ese miembro de la iglesia, está directamente ligado a quien el Señor le ha puesto sobre su cuidado. Así que, si yo soy su pastor, el Señor va a demandar de mí que usted crezca, que usted se desarrolle, que usted conozca la doctrina, que usted aprenda a vivir de tal forma que pueda honrar al Señor, porque usted me deja entrar en su vida, porque usted me deja tratar sus problemas, porque usted me deja entrar a su vida para mostrarle por medio de la palabra del Señor cómo el Señor quiere que nosotros vivamos y creamos su palabra. Así que es un asunto de relación, hermanos. Yo le doy y usted me deja entrar. Usted me deja entrar y yo puedo ayudarle. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. La convicción no es solamente de saber que hay alguien que el Señor ha puesto a mi cuidado, sino es abrir la puerta de mi vida para dejarle entrar y ayudarme, ministrarme, enseñarme, pero también corregirme, regañarme, exhortarme para hacer lo que el Señor quiere que yo sea. Esto es lo que el Señor espera que usted y yo seamos.
La convicción cristiana que nos hace crecer espiritualmente saludables es esta de reconocer que el Señor ha puesto personas, que Él dotó, capacitó, pero que también Él regaló a la iglesia para que se encargaran de hacer este ministerio. Primero, perfeccionar a los santos para que ellos aprendan a hacer la obra del ministerio. Segundo, el llevarles a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a ser un varón perfecto, una persona madura, el estándar exigido por Dios, la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la meta que el Señor quiere que desarrollemos. Y por último hemos dicho, para que ya no sigamos siendo niños fluctuantes y que aprendamos a crecer en comunidad, que todas las coyunturas se ayuden mutuamente. Convicción que debe de hacer bajar las defensas nuestras. No cerrarnos a la persona o a las personas que Dios ha puesto para cuidarnos. Mejor abrir la puerta y dejar que esa persona pueda ingresar y saber de nuestra problemática, nuestras debilidades, nuestras dificultades para poder ayudarnos, pero también para que pueda aconsejarnos, para que pueda enseñarnos palabra de Dios, para que pueda establecer el camino que debemos de seguir hacia donde el Señor quiere llevarnos. Así que, mis hermanos, mi exhortación es a eso. Acepte a su pastor, acepte a su ministro, que el Señor le va a bendecir y le va a hacer crecer, madurar espiritualmente hasta que usted pueda recibir a esa persona de la forma más abierta posible, porque el Señor actuará en su vida a través de esa persona. Y si esa persona no lo hace, el Señor va a demandar de ellos, no usted. Es el Señor el que va a hacerlo. Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 5, de que el príncipe de los pastores aparecerá un día y demandará a cada uno de los pastores, como hemos hecho nuestra tarea. Pero la iglesia es llamada a abrirse a su pastor, a recibirle, a valorarle y a dejarle entrar en su vida para que pueda tratar sus problemas, pueda tratar sus situaciones y pueda hacerle crecer y pasar al siguiente nivel, de dejar de ser un niño fluctuante a ser un cristiano maduro espiritualmente hablando. No por permanecer tanto tiempo en la iglesia, sino por su práctica de la doctrina bíblica en su vida. Y esto es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Oremos entonces para pedirle al Señor que siga haciendo esto en nosotros, que no nos deje tranquilos si es que nosotros estamos cerrados a lo que el Señor ha deseado hacer en nuestra vida a través de esas personas.